llamó la atención una noticia que sale un día de estos relacionada con la madurez del cerebro. ¿Para? La madurez del cerebro. Ya. Es muy interesante porque, según esto, dice que estudios neurológicos han demostrado que a la edad de 18 años las personas no han adquirido la suficiente madurez cerebral, por lo cual no logran advertir las personas mayores de 18 años el riesgo de la forma de... ¿Las personas mayores o menores? No, a los 18 años no se logra advertir el riesgo de ciertas decisiones. Y que esa región del cerebro, que no está madura, es la que inhibe el comportamiento riesgoso que no se desarrolla adecuadamente sino hasta los 25 años, ¿verdad? Y después que esa limitación, ¿verdad?, del desarrollo cerebral impide, digamos, tomar decisiones específicas como funciones ejecutivas, planificación, establecimiento de prioridades, pensamientos organizados, supresión de impulsos, ponderación de consecuencias de acciones, entre otras cosas. Todo esto en un informe de la UNESCO que se orienta a señalar que no se le debe dar licencia de conducir a personas de 18 años, sino que debe ser de 21 años. Y lo ideal sería, según esto, casi de 25 años. Pero si no están maduros a los 18 años para manejar, tampoco están maduros para elegir, me parece a mí. Bueno, no. Bueno, eso es un dardo que me pega aquí, porque yo me casé de 21 años. Bueno, pero absolutamente inmaduro. Vamos a ponerlo desde esa perspectiva. Es decir, si se está diciendo que no hay madurez cerebral para cierto tipo, incluso tomar funciones ejecutivas, planificación, un montón de cosas que son importantes, digamos. No se puede manejar, está bien, un auto, un carro, quizás una moto, pero entonces igual esa inmadurez para no manejar podría ser la misma inmadurez para no tomar decisiones políticas, por ejemplo. Claro. Y en base a este informe de la UNESCO se está sugiriendo, y el MEP está aprobando aparentemente un proyecto posible de ley a plantear en la Asamblea para que se establezca la norma de que la ley se dé, la licencia de conducir sea a los 21 años y no a los 18. Sí. Detrás de esto podría estar también, ese es ya mi mal pensamiento, el bichillo que yo me tengo a veces, de pensar de que alguien podría estar pensando también de que se debería quitar el voto a los 18 años y volverlo a establecer a los 21. Y alguno podría pensar que a los 25 años, porque si estamos aumentando la edad también, ¿verdad?, entonces a los 25 años apenas estaríamos en edad boomers para tomar decisiones. Apenas maduritos, apenas. Pero hay maduros que no maduran. Bueno, no, pero me llamó la atención ese detalle que el ministerio, porque hay más bien la tendencia es al revés. O lo peor de esto sería el efecto contrario. ¿A quién estaría perjudicando eso? A los pobretes de este país, a la clase media pobre, a la que no puede ir a Estados Unidos a sacar una licencia a los 16 años, porque allá, aunque la UNESCO diga que esto es válido para todos los jóvenes del mundo, no solo para los ticos, ¿verdad?, sino que para todos los jóvenes del mundo. Y en Estados Unidos dan la licencia a los 16 años. Entonces, quien tenga recursos puede ir a Estados Unidos, hace su licencia allá, y es una licencia internacional que más tiene valor aquí. Cualquier carajillo de 16 años con licencia gringa puede manejar aquí a los 16, ni siquiera a los 18, ¿verdad? Es como la fertilización in vitro que se prohibió en Costa Rica. Sí, claro. Había que ir a Panamá. Yo tengo una sobrina que fue allá a Panamá y tiene 2 chiquitas preciosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía capacidad para ir a Panamá a hacérsela, pero centenares de mujeres que no tenían esa capacidad de ir a Panamá o a Estados Unidos o a otros países a hacerse la fertilización eran castigadas por una ley absurda, que ya se corrigió, pero de todas maneras estamos a las puertas entonces, oigan, de que los inmaduros de 18 años no puedan manejar, pero peligran en la posibilidad de votar. No sé si eso tendrá efectos positivos para el país. Pero Bueno, pero eso podría aplicarse, también a los niveles senectos, a conceptos de la senectud que a partir de determinado número de años
se van perdiendo facultades y desde luego inmadurez. Es decir, bueno, pero aquí no está el estudio en esa dirección, por ahora esa parte no está. No lo hicieron. Pero no tiene que ver con el proceso educativo ni con las licencias de manejar. Digamos, a primera vista, primera vez que oigo hablar de eso concretamente, y me lo tomo con un grano de sal porque no me cuadra, ¿verdad? A mí tampoco. No, de ninguna manera. Pero bueno, es cierto que la medida de restringir, digamos, de elevar la edad a la cual se obtiene la licencia, también, de nuevo, que eso que es cierto que perjudica a los pobres, pero en un sentido diferente al que no muchos siendo ricos irían a Estados Unidos a hacer eso que decís. Sí, estamos de acuerdo. Pero hay una realidad. Se dijo un día de estos en la prensa, es un detalle que puede traerse a cuento aquí. Las universidades públicas de Costa Rica están recibiendo proporcionalmente más estudiantes de las clases altas, que llaman altas. Sí, claro. Que proporcionalmente. Y claro, eso tiene una explicación, tiene explicaciones, entre ellas el hecho de que es más frecuente que los hijos de las familias pobres tengan que salir a trabajar y no hay sin remedio. Claro. Y ahí, bueno, trabajar significa usar instrumentos de trabajo entre los cuales están máquinas, herramientas simples. Y podría decir, ¿a qué edad un joven puede usar un martillo? Yo que soy hijo de carpintero, puedo decir que a los 8 años ya no me pinchaba, me pescaba los dedos clavando. ¿A qué edad tiene que salir? ¿A qué edad se puede conducir un tractor o un vehículo? Porque van a ser con más frecuencia pobres que tengan que trabajar como choferes a edad temprana. O manejar maquinaria que se mueve, que es lo mismo. Pero además es un problema de destreza y habilidades. Claro. De desarrollar destrezas, ¿cierto? Por ejemplo, claro, en la estadística de accidentes, en lo que entiendo, de motocicletas, las mujeres que conducen motos en Costa Rica casi no sufren accidentes. Son los hombres los que se despapayan, pues son unos atarantados. Son más cuidadosas. Entonces el problema del desarrollo cerebral pareciera ser muy estable en las mujeres y no tanto en los varones, ¿verdad? Yo creo que... En este caso, poniendo el ejemplo de la estadística. Yo creo que en las mujeres, tal vez voy a decir una barbaridad, pero lo que he observado con las motociclistas es que hay todavía un poquito de vanidad. Vanitas, vanitatem et omnia vanitas. La mujer que va en moto se va cuidando de su forma y entonces la carrocería sí, que es de ella. Exactamente. Pues qué dicha. No, pero es debería ser todos idiotas. Obsérvalo y verás. No importa. No, yo no pues digo ese que... es el manejo prudente. No, yo no digo que importe. Cuidadoso. Claro. Posiblemente algunos que tienen características femeninas manejan igual. Con los motociclos y las motociclistas hay una observación que hacer. Yo estuve en un lugar de Guatemala en el que por una razón que no me explico, en una ciudad mediana, ahora yo no sé si era Esquipulas, el número de mujeres que andaban en motos era enorme, y tanto que me llamó la atención, no es algo así que... Y claro, ellas usaban en la mayor parte de los casos motonetas de ese tipo Vespa. Ajá, sí. Otras no, pero la mayoría. Y en todo caso, la conducción era muy racional. De nuevo. Sí. Un factor que cuenta, yo creo, con los motociclistas en Costa Rica es que hay muchos, si no la mayoría de los motociclistas, andan trabajando con la moto. Ese andar trabajando significa ser mensajero, sí, o desempeñar otras funciones que los obligan a andar con la moto en la calle.
Y a veces con el tiempo limitado. Exacto, ese es el punto fundamental. Sí, Entonces, sí. porque hay reglas. Y que no es una moto propia. Además, que no la cuidan más. Sí, Bueno, sí, podría sí. pensarse. Pero las reglas de conducción de los motociclistas son tan claras como las del... tienen un rigor. Y yo lo digo porque yo recuerdo mi época de conducción en Bélgica y en Holanda. Había algo que ahí no se presentaba nunca, que era el conflicto con el motociclista que va pasándole dejando a uno. Y es porque se cumplía religiosamente, yo no sé ahora, porque hace muchos años de eso, se cumplía religiosamente la regla de que el motociclista tenía un espacio entre carros del mismo tamaño de los carros. Entonces, si delante de mí iba un motociclista por el centro de la calzada, yo tenía que respetar que iba ahí un vehículo y que cuando ese vehículo iba a una velocidad baja, yo esperaba que hubiera condiciones en la carretera que me permitieran pasarle exactamente como le pasaría a un auto y no raspándole la oreja como ellos mismos hacen a veces, ¿verdad? Y a veces yo recuerdo que había un clima como de salud, de mutualidad sanitaria entre ellos, porque entonces con mucha frecuencia iba uno en la pista bastante rápido e iban dos motociclistas juntos ocupando el lugar de un vehículo. Ellos sabían que estaban haciendo eso y uno entendía que era una manera de protegerse y de usar el espacio. Usar el espacio bien. E incluso en algunos casos 3. Pero eran buenos pilotos como motociclistas y no se golpeaban entre ellos, claro. Por supuesto, hay que entender que había menos huecos. Pero esas cosas. Y dos, hay que entender que estamos hablando de la cultura europea. Bueno, es que es un problema vial de educación. Es un problema de educación. Es educación, exacto, claro. exacto. Eso es. A los niños se les ha educado desde hace 30 y pico de años en no tirar basura a la calle, Sí, proteger la naturaleza, todo ese tirando. tipo de cosas. Y la generación esa, al menos de mis hijos que fueron educados en esas prácticas, es muy rigurosa y la cumplen. Bueno, Y lo regañan a uno cuando uno hace No, por eso sí, la cumplen. Y además transmiten eso a sus hijos también, que es una cosa importante. Entonces, si igual se hiciera en materia de educación vial, de establecer unas normas que se aprendan a usar adecuadamente y correctamente, se resolverían muchos problemas, me parece a mí. A mí me molesta un poco escuchar o leer publicidad de restaurantes rápidos que ofrecen que si uno llama y pide algo, le lleguen tantos minutos. Y yo entiendo el significado de eso. Eso significa que a un pobre motociclista lo obligan a llegar en ese tiempo, no importa las condiciones en que esté la vía, y eso lo hace cometer a veces errores, ¿verdad? Lo que serían errores. Y a manejar en peligro. Exacto. No, eso no se debería permitir, o por lo menos los dueños de esos restaurantes deberían tener una ética que les impida. Yo creo que no asocian una cosa con la otra, tienen ciertas limitaciones. Bueno, no, de veras, porque están pensando en el cliente. Entonces, en 45 minutos, pero no están pensando en ese detalle. Y el cliente no piensa en eso y cuando se le atrasa 5 minutos llama por teléfono. Sí, así es. Sí, son elementos totalmente independientes que afectan directamente a la seguridad del motociclista. Y eso es, sin duda... Yo sé que esa noticia que leyó Vladimir, bueno, a mí me asombra. A mí también. Ya somos 3. A mí también. Yo por lo menos estoy en contra. Yo pienso que a primera vista. Los jóvenes a los 18 años ya han asumido ya responsabilidades importantes, hasta la más importante en este país, que es la política de elegir presidente y, yo mencioné diputados. El asunto de los viejos, porque recientemente en unos exámenes que me dijo el médico, y eso que es amigo mío, vos no manejás, ¿verdad? Dijo, claro que manejo. ¿Cómo? Tenés 87 años, eso es una barbaridad.
pues yo no sé si es una barbaridad, pero yo manejo con cuidado y manejo bien. Eso crees vos, que manejas bien, pero no te das cuenta que sos un riesgo. Pues me dio una regañada, ya es hora de que te busques un chofer. Le digo, pagámelo y lo busco. Pero que entonces no hay duda de que los ¿cómo se llama? Gerontólogos. Sí. Bueno, gerontólogos piensan en esa madurez al revés en la gente. Digamos que es válida también. Digamos que es válida, que hay personas que a cierta edad van perdiendo también cierto tipo de facultades y reflejos. Claro. Pero también uno, digamos, con madurez uno sabe cuándo puede manejar y cuándo no. O cuando subiste el techo a arreglar una gotera. Porque no, es que es algo para mí era perfectamente natural en cualquier ponerme una ropa un overol o algo parecido, poner la escalera y subirme al techo. De hecho, yo siempre he contado, hasta que escrito en un texto por ahí, mi encuentro más fructífero con don Constantino Láscaris. Sí, me acuerdo de ese cuento. Don Constantino Láscaris salió de la casa de don Teodoro Arte, que va frente a la mía, me saludó, pero yo estaba en el techo arreglando una gotera. Entonces nos saludamos, yo era vicerrector de docencia, él era profesor universitario, incluso dirigía un centro de investigación ahí, y yo, Dave, me saludó. Entonces, como yo tenía interés en hablar con él, me senté en el borde del techo con las dos piezas en el aire, me puse a hablar con él en la acera de enfrente, y todo el barrio oía lo que estábamos diciendo, por supuesto, pero larguísima conversación. Yo no me acuerdo cuánto duró. Lo cierto es que al final se despidió y advirtió que ya iba a llegar tarde al compromiso que tenía, y ya ahora no se me ocurriría hacer eso ni por los diablos, ¿no? Sí, claro. Uno sabe que esas limitaciones cómo van llegando y negarlas. A veces no sabe uno. Bueno, hasta pero que se da el balón es donde se da bueno, a cuenta. veces, pero claro, pero mire, una caída por una escalera, una vez advierte. O puede ser mortal. Entonces también advierte a los demás que no. No, pero a cierta edad una caída puede fracturar un hueso que no se repara fácilmente si no tiene uno buen calcio. O puede pasar lo que me pasó a mí, que me rompen 2 tendones y me dejan un brazo medio inútil. Medio chueco, sí. Es decir, son detalles, ¿verdad? Pero, claro, si a mí me ponen a explicar por qué me caí, porque la gente dice, los viejos se caen y ese es mortal. No, yo me caí porque estaba resbaloso la vaina. Y iba llamando a mi nieta y ¡yum! Me fui. Es decir, yo lo único que lamento es que era el borde de la piscina. Si la caída hubiera sido un poquito más fuerte, hubiera caído en la piscina, no hubiera pasado nada. Pero caí en el borde y me golpeé aquí en el borde. Esta es una conversación de esas que yo llamo conversaciones de farmacia. Se suscita cuando están en la farmacia. Y de veras, lo que son las no torpezas, sino que los alcances limitados de uno en materia médica. Mi nieta de inmediato me llevó a la clínica católica a hacerme una radiografía, porque no podía subir el brazo y el dolor era intenso. Me hicieron la radiografía y no había ninguna fractura, yo feliz de la vida. Entonces me dice la doctora, mire, ¿por qué no pasa para que le hagan un ultrasonido? Porque eso de que usted no pueda mover el brazo puede no ser una fractura. Esa inteligencia médica que uno por lo general no tiene. Fui a hacerme el ultrasonido y claro, aparecieron los resortes reventados, 2, y me dice muy tranquila, trata de subir la mano. Digo, no, me duele mucho. Y me dice, no, es que le duele, es que no puede. ¿Cómo que no? No, porque los cables se le reventaron. Ay, Dios mío.
Pero sí. Mientras no se reviente la tubería. Claro, claro, sí, así es. Así es. Bueno, pero son situaciones que también se le da a una persona joven. Si tiene la misma caída, yo creo que le hubiera pasado lo mismo. En algunos países, volviendo a la edad, en Nicaragua, creo que los jóvenes votan a los 16 años. Sí. Que fue una conquista de la revolución sandinista, como los carajillos dispararon a los 13 y 14 contra Somoza. Cuando triunfó la revolución en el 79, le dieron el voto a los 16, cuando empezaron las elecciones en el 85. ¿verdad? Pero entonces uno se explica ese apoyo enorme que tiene. No, al revés. Eso explica también por qué electoralmente fue derrotado Ortega en el 90. Porque hacían un servicio militar obligatorio y reclutaban carajillos. Entonces, cuando entró la elección, las madres que veían a sus hijos mutilados por la guerra y los muertos, ¿verdad? Tenían muertos, entonces hicieron que esa misma juventud votara en contra. Y así eligieron a Violeta, en parte. Qué curioso. Fue una base del voto de Violeta que estaba en contra de esa circunscripción militar. José María Figueres era ministro de Agricultura, si mal no recuerdo, de Oscar. De Oscar. Y ya estaba sonando como precandidato. Y en una reunión que me invitaron para disque apoyar a José María, estaba empezando el movimiento. Hablamos sobre lo de Nicaragua, en aquel entonces, sobre el proceso electoral en Nicaragua. Y José María dijo, yo tengo la impresión de que va a ganar la señora, ¿cómo se llama? Violeta, doña Violeta. Y le dije, yo creo que estás totalmente equivocado, yo creo que va a perder. O sea, hay toda una estructura de gobierno que controla muchas cosas y no creo que se dejen. Entonces me dijo, don Oscar me comentó, él estuvo allá y está haciendo una serie de observaciones y trabajos respecto a esas elecciones. Y él me aseguró que sí puede ganar doña Violeta. Sí, es cierto. Eso es curioso. Pero eso tuvo un proceso muy interesante porque... Él hizo una elección, según parece. Lo que pasó fue que todo era percepción en ese momento. Y él tuvo un incidente en El Salvador en el cual estaba aquella señora checa que fue representante de Estados Unidos en la ONU, Madeleine Albright. Ajá. Una señora muy impertinente, por cierto. Sí, sigue siendo. Muy antipática. Yo la conocí en Haití de cerca. El asunto es que ella, cuando él sugirió... Perdón, es de origen checo. Ella es checa, es checa. Ya. Católica checa, que después en la vejez descubrió que en realidad ella era judía, porque su familia se la había entregado a una familia católica para protegerla de los nazis. El asunto es que en esa reunión, hasta donde recuerdo que contaba don Oscar, ella un poco se burló de Oscar Arias cuando él dijo que iba a ganar Violeta. Sí, sí. Y bueno, porque la inteligencia gringa consideraba que iba a ganar, que había que seguir dándole bimba a bala porque iba a ganar pero Ortega. No pero él había hecho una jugada muy interesante. Sí, eso me lo explicó. Que fue contrató a Borges. Víctor Borges, para que hiciera una encuesta en Nicaragua, pero sui generis. Una elección. Porque si él le preguntaba a la gente en la forma convencional de las encuestas, la gente iba a poder tener miedillo y no iba a dar. Entonces inventaron, o por lo menos usaron, a lo mejor ya eso existía, un procedimiento muy seguro, que consistía en desplegar urnas sí, y les daban un papelito con la alternativa. Y votaban en secreto en la calle. Exacto. Sí. La gente sabía que una vez que metiera el papel adentro nadie podía adivinar qué era. Y en esa encuesta, yo no sé si se llamará encuesta, Sí, en esa encuesta,
o elección Borges la singular. pegó. ¿Ah? Borges la pegó con el porcentaje. Sí, sí, Claro, pero un claro. punto de diferencia Sí, es lo sí, que sí. hubo en la... Pero ¿cómo no le iba a pegar si era el voto físico? No, pero siempre Hizo es, muy bien. siempre es una muestra de tantos, Sí, de sí, sí, 1.250, sí, claro. Sí, sí, no sé sí. cuántos ciudadanos, pero que es representativa Sí. del voto secreto. Exacto, Sí, y pegó, fue pegó. un punto, por un punto Punto de no lo diferencia, pegó. sí, sí. Y eso ya lo conocía Oscar Arias cuando la señora Bright se burlaba, bueno, y tuvo que esperar para decirle, ¿viste? Dice que hay que aterrizar, ¿no? Ya aterrizamos.